este comienzo complicado de clases que debería haber ocurrido hoy, pero que se pospone para mañana por el paro docente que dispuso la UPC y al que se sumó SADOP, reclamando que suban el piso, el mínimo que cobra un docente primario que recién empieza a dar clases. Y las protestas que siguen, pero en Córdoba pareciera que está ocurriendo algo distinto. Lo digo a partir de lo que se ha observado en las últimas manifestaciones, sobre todo en la última, con fuerte presencia policial, con la jefa de la fuerza comandando el operativo de los uniformados y además con la participación de la justicia. Y agrego un actor no menor. Es un centro vecinal, el del centro, que fue a la justicia para reclamar la posibilidad de transitar, cosa que ocurre poco frecuentemente cuando hay una movilización, un corte, una marcha de organizaciones piqueteras en Córdoba y en todo el país. Capaz que Mendoza sea una excepción, pero el resto del territorio nos muestra cómo es muy difícil que se pueda cumplir con lo que dice la Constitución, que se pueda transitar cuando hay una manifestación. Pero en Córdoba además hay una idea en la legislatura para organizar. ¿Se puede organizar la protesta social? Para eso lo hemos invitado a Juan Manuel Cid, que es legislador de Hacemos por Córdoba y está con nosotros. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Turco. Muchísimas gracias por la invitación. A vos por estar con nosotros. ¿Avanza esta idea? Nosotros presentamos el proyecto el año pasado. El año pasado tuvimos 2 reuniones de comisión. La primera la tuvimos justamente con el centro vecinal del centro y con la Cámara de Comercio de Córdoba, que se manifestaron a favor de este proyecto. Después tuvimos una reunión con 6 agrupaciones piqueteras que vinieron a manifestar su oposición a la misma. Después hemos tenido algunas otras reuniones que tienen que ver con entrevistas para magistrados, y el jueves que viene vamos a tener una reunión donde hemos invitado al Ministerio Público Fiscal. ¿Cuál es la idea? La idea es modificar el Código de Convivencia de la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el Código de Convivencia no existía esta situación actual que nosotros estamos viviendo en la realidad que nos toca todos los días. No estaba este estado de protesta, porque sí había protestas puntuales, como por ejemplo la de los docentes. Es una protesta puntual por un reclamo legítimo. Habrá que ver cuando se discutan con las autoridades, pero no van a estar todo el año en la calle. Y nosotros hace un tiempo esta parte que venimos con el centro ocupado permanentemente por las organizaciones piqueteras. Ahí surge la idea, pero en realidad es un proyecto que es más abarcativo, porque el Código de Convivencia rige para toda la provincia, no solamente para Córdoba Capital, para todas las otras ciudades de la provincia donde se pueda producir, como así también rige para aquellos que ocupan el espacio público, por ejemplo, alguna protesta rural que nos ocupe las rutas con tractores. Es decir, no va directamente solamente al piquete permanente, sino que va a la utilización del espacio público. Naturalmente prevé la necesidad de mínimamente informar con 48 horas de anticipación cuándo se va a producir, de qué tiempo hasta qué tiempo. Eso le da el tiempo a las autoridades para tomar medidas, como por ejemplo anunciar a la población, desviar el tránsito, las vías de tránsito, etc. Y después vamos a buscar en un primer momento ir directamente al factor. No vamos a sancionar duramente a esa pobre mujer que lleva sus hijos a pasar frío en invierno, a pasar calor en verano, no a ir a la escuela ese día porque se lo perdió todo en un piquete, sino que vamos a ir en un primer momento con sanciones duras, primero para los que prestan la logística, por ejemplo, las empresas de transporte, por ejemplo, los que alquilan los baños químicos, por ejemplo, los que le venden la comida para estar 2 o 3 días con ollas populares, por ejemplo, los que les alquilan las carpas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esa empresa de transporte que les alquila ese día a los colectivos es una empresa que trabaja todo el año, con turismo, con transporte escolar, etc. Y ese día se hace unos pesos con estas organizaciones. Lo mismo los baños químicos, por poner ejemplos así al azar. El que alquila los baños químicos durante el año vive de alquilar baños químicos en espectáculos públicos, en recitales, etc. Y ese día se hace unos pesos con esto.
que no son pocos pesos. Y esa es plata que le sacan a esa pobre gente para pagar esa logística. Entonces, cuando nosotros sancionemos duramente a quienes prestan la logística, ya se empieza a complicar, porque la gente que hace los piquetes en el centro no viene sola, ¿sí? Esa gente viene trasladada. La manifestación que vamos a ver de los docentes de Córdoba son docentes que están reclamando por lo que creen justo, han avisado 4 días antes cuándo van a hacer la protesta, dónde la van a hacer, se movilizan porque están convencidos de que es un derecho que ellos tienen, más allá de que podamos estar de acuerdo o no en la medida de ese derecho, es un derecho justo. Entonces son cosas absolutamente diferentes. Entonces tenemos que terminar con el Estado, con la situación de acampe, porque no es un reclamo puntual. Y después yo puedo estar de acuerdo con el motivo de las protestas. Lo que no estamos de acuerdo es con la modalidad. Pero también hay veces que los motivos son insólitos y no se resuelven acá. Cuando se movilizan en contra del FMI, y vos decime, ¿qué comerciante le va a resolver el problema con el FMI a la Argentina, etcétera? Y no solamente problemas con los comercios, que es lo más visible. Tenés un montón de colegios, los chicos no llegan a un colegio. Cuando hacen las ollas populares, los padres no llegan a retirar a los chicos del colegio, se tiene que quedar la docente con los chicos hasta que llegan los padres, pierde el presentismo, porque generalmente la docente da clases en distintos colegios. Es innumerable la cantidad de problemas. Sí, la semana pasada, por poner un ejemplo a lo que vos estás haciendo referencia, hablaban los vecinos de la calle Rivadavia, donde está el Ministerio de Trabajo, donde habían ido a reclamar a algunas organizaciones piqueteras por la baja que le han dado los planes sociales de la Nación. Y bueno, los comerciantes dicen, che, a la mañana no vendemos porque está el piquete. A la tarde no vendemos porque no viene nadie. Muy complicado. Ahora, Juan, vos sos abogado. Y como conocedor de la ley te pregunto, ¿es solamente una cuestión del código de convivencia que necesita ser modificado? ¿O después la práctica, la puesta en práctica también necesita de alguna logística por parte de las autoridades? Lo digo porque cuando se manifiestan 10.000 personas, ¿cómo hace la policía o un fiscal de turno para decir, a ver, che, córranse, garanticen la libre circulación de media calzada? Y todo el mundo me explica, he hablado con fiscales, con policía, que bueno, no, nos resignamos y además no queremos generar ningún quilombo, no queremos hacer ola. Por eso pregunto, ¿después en la práctica eso se puede? Yo creo que esto es multicausal. Son todas las instituciones trabajando juntas, es decir, tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo a través de las fuerzas de seguridad, de la policía, nosotros también, porque también cuando vos no le generás herramientas a los fiscales o a la policía para poder actuar con tranquilidad, porque después está la otra, por ahí se golpea a alguien y empieza a ver el exceso policial, la represión, entonces tienen mucho cuidado porque van a cumplir su función y terminan con una carpeta abierta por un sumario, lo mismo un juez, un fiscal, que puede terminar con un jury impulsado por alguna de estas asociaciones, pero cuando vos se probó el otro día que se puede hacer. Sí. Lo que pasa es que, bueno, una medida cautelar que se ha presentado en la justicia no es in eternum. Lo que nosotros tenemos que hacer es modificar la norma para que esa norma quede firme de acá para adelante y para el resto de los tiempos. Esto es lo que nosotros estamos haciendo, generando un nuevo tipo contravencional que no existía. Esto, para graficarlo, cuando hicieron el Código Penal, por ejemplo, no existía internet, ni la televisión, etc. No existía el delito cibernético. Hoy vos tenés toda una regulación a ese respecto que no previó el legislador, que cuando hizo la norma no existía esa tecnología. Bueno, nosotros cuando hicimos el Código de Convivencia no teníamos este estado permanente de toma de la ciudad. Sí lo veíamos en Buenos Aires, no en lugares como Córdoba. Entonces nosotros pensamos que como han cambiado los tiempos y se nos ha modificado la realidad, nosotros tenemos que adaptar la legislación a esta nueva realidad. O sea que, también te lo pregunto porque mira, muchas veces decimos, yo lo he dicho varias veces, no por este proyecto, sino por otros, que en algunos casos los legisladores hacen fulbito para la tribuna. O sea, voy a poner un ejemplo. La ley que sacaron en su momento a nivel provincial diciendo que cuando había paro se iba a garantizar los servicios mínimos de transporte, por ejemplo, cosa que no ocurrió nunca. Entonces la ley queda sin poder aplicarse. ¿Vos creés que en este caso sí, se va a poder?
Mirá, se han manifestado durante el proceso judicial, se ha manifestado el secretario de Seguridad a favor, se han manifestado autoridades del Ministerio Público, el fiscal general se han manifestado a favor, también entiendo que autoridades policiales se han manifestado a favor. Yo te digo, hay otros bloques que han hecho proyectos en el mismo sentido, como Dante Rossi con Garay Panetta, y los hemos compatibilizado. Pero fundamentalmente, esto también tiene que ver con mi historia. Yo soy de San Luis, me vine a estudiar a Córdoba, viví casi toda mi vida en el centro, fui candidato, fui presidente de la seccional primera, que es el centro, desde el 2004 hasta el año pasado, hasta que hubo el cambio de autoridades. Y la gente que está siendo damnificada por todos estos cortes, estos piquetes, es gente que a mí me ha acompañado durante 20 años. Yo no puedo, Turco, mirar para el costado de toda esta gente que me ha acompañado. Entonces, surge así, es una ley provincial que va a regir para todas las otras ciudades, etcétera, pero surge de esa matriz, de esa necesidad. Este centro vecinal del cual vos hablabas, yo los conozco, los acompañamos en la elección, ganamos recientemente el centro vecinal, son autoridades muy nuevas, muy trabajadoras, muy comprometidas, por eso ganaron. Han participado comerciantes importantes como Fiorani. Y ante esta problemática yo tengo dos caminos. Miro para el costado y digo, no podemos hacer nada, o trato de hacerme aporte y decir, bueno, este es mi aporte. Está perfecto. Estoy dispuesto a tomar ideas de otros lugares, porque el proyecto que estamos tratando no es mi proyecto original. Yo tuve que ceder ante algunas cuestiones para sacar no el mejor proyecto o el proyecto del cual yo estaba convencido, el proyecto que se puede llevar adelante. Que se puede sacar. De paso te pregunto, porque alguna vez hablamos con Dante Rossi también acá, él proponía que la protesta ocurriera fuera de un casco céntrico, no sé, que era Boulevard San Juan, o más allá de la Humberto Primo. ¿Eso está contemplado o van a poder seguir manifestándose en cualquier lugar? No, esa parte se sacó porque, digamos, esa cuestión es más de influencia municipal. Eso pasa más por los proyectos que presentaron en el Consejo Deliberante, creo que Juan Negri, Diego Casado, etcétera, porque está previsto para la ciudad de Córdoba. Bien. Nosotros estamos hablando de la reforma a nivel provincial del Código de Convivencia. Y esa parte es una de las partes que hemos sacado. Hemos sacado la parte de arresto porque estamos hablando de una modificación especial y la parte de arresto está prevista en la parte general, con lo cual ha quedado solamente la sanción de la multa acompañada del trabajo comunitario. Hemos hecho algunas modificaciones. Hoy la notificación no se hace ante la Intendencia, sino que se planteó que se haga ante la policía para que la policía sea la que notifica a las autoridades municipales o comunales, porque no en todos los lugares hay municipios, pero sí en todos los lugares hay policía. Es decir, hemos hecho algunas modificaciones para tratar de que sea la normativa aplicable. Yo creo, Turco, estoy convencido, si nosotros atacamos directamente lo que es la logística y a 2 o 3 de estas organizaciones que bastante bien financiadas están, porque para organizar todas las semanas una logística de estas características deben tener mucho dinero y que lo gastan en eso, y que encima están destrozando la gallina de los huevos de oro, porque el comerciante que no abre, el comerciante que no, la gente que no trabaja, es la gente que tributa, y con esos tributos le pagamos a ellos para que le corten. Estamos viviendo un nivel demencial. Bueno, en el final, porque ya viene Emilio Graglia para que analicemos un poco la movida política, que es intensa, es mucha, acá en todo el país. Pero bueno, vos lo venís acompañando desde los comienzos a Martín Zarzora. Sí, sos un zarzorista de la primera hora. Y nos conocemos, yo vivía en la Chacabuco, te estaba contando el centro, y él vivía a la vuelta de casa a 2 cuadras, nos hicimos amigos en la facultad. Mira. Y a partir de ahí, él ya militaba en Villa El Libertador y en la Juventud Universitaria. Y yo venía también de San Luis, que militaba con mi papá, y nos conocimos, nos hicimos amigos, y de ahí venimos transitando hasta el día de la fecha. Bueno, y con toda la confianza que se tienen, Zarzora ya se sabe el candidato a gobernador, Pacerini ya se sabe el candidato a intendente. Sí. Faltan los vices. ¿Puede haber algún radical ahí en las fórmulas? Estamos viendo porque ha habido muchos municipios que están adhiriendo a la postura de Hacemos por Córdoba. ¿Muchos municipios radicales? Muchos municipios radicales. El otro día... ¿Pero por qué no lo quieren a Juez, no lo quieren a De Loredo? No, yo creo que ellos hacen las mediciones en sus distritos, se dan cuenta que Martín
los tira para arriba. Y hay algunas definiciones cruentas, como lo que dijo Prunoto, que muchos están de acuerdo, muchos radicales están de acuerdo. Entre dos peronistas preferimos a Yarlora, que sabemos que es un hombre de gestión. Este razonamiento binario... Pero el otro peronista es juez. Ah. Es juez. O sea, son dos peronistas donde los radicales tienen que decidir, ¿vamos con juez o vamos con Martín Yarlora? Y bueno, ¿quién es mejor candidato? ¿Quién es mejor administrador? ¿Quién nos da una imagen de previsibilidad, de gestión, de continuidad? Yarlora. Y bueno, el otro día vino el intendente Arroyito con 15 intendentes más. Naturalmente en San Justo Martín está muy bien. Ahora también estamos muy bien en la capital y la zona de influencia. Entonces la intendenta Prunoto ha venido con otro grupo de intendentes radicales y nos han hablado otro grupo que todavía no nos hemos juntado, que tienen toda la voluntad de estar acá. Así que veremos la magnitud de la cantidad de volumen político que se suma y podremos armar algo más amplio. Me tengo que ir a la pausa, pero vos sos un precursor. ¿Se puede contar lo de Loreo? Ah, cuando le ofrecí a Rodrigo. Pasa que Rodrigo es un amigo. Sí, cuando Martín estaba por ser candidato a intendente, estábamos buscando un vice. Y al primero que hablamos fue a Rodrigo de Loredo. ¿Vos pensaste la fórmula Yarlora de Loredo? Y me pareció una fórmula joven, fresca. Sí, no. Dos personas muy inteligentes. Rodrigo ya había tenido una gestión exitosa en ARSAT. Entonces, pero bueno, Rodrigo recién asumía, claro. Creo que el órgano deliberativo radicalismo, creo que es el Congreso Radical, entonces para él es muy complicado. Y con Yarlora, claro. Recién asumido, pero hubiese sido algo disruptivo, interesante. Sí, claro. Bueno, pero con Daniel no nos fue mal. No le fue mal. Y ahora es candidato a intendente de la ciudad de Córdoba. Gracias, Juan, por venir. Muchas gracias. Un placer.